¿Entendimos bien? ¿Piensa usted enviar tropas occidentales francesas a Ucrania? Buenas noches, bienvenidos. Usted está sentada delante de mí. ¿Están ustedes de pie? No. ¿Excluyen ustedes que al final de esta entrevista se puedan levantar? Por supuesto que no. Nosotros sabemos que lo vamos a hacer, pero esta no es la situación hoy. Hay diferentes grados. Hago esta comparación para explicar lo que significa no excluir opciones. Hay una razón para no hacerlo. Y la posición que consiste en decir simplemente lo que estamos haciendo y nosotros imponernos nuestras líneas rojas. ¿Cuál es la situación? Desde hace 10 años, porque esto comenzó todo en 2014, Rusia lanzó una guerra de agresión contra Ucrania. En ese momento hicimos todo lo que se pudo para restablecer la paz. Los acuerdos de Minsk, las negociaciones bajo la égida de Francia y Alemania con Ucrania y con Rusia. Aquí, incluso en esta misma sala, tuvo lugar la única entrevista entre el presidente Zelensky y el presidente Putin el 9 de diciembre de 2019. Y Rusia, el régimen del Kremlin, una vez más, decidió solo. En febrero de 2022, decidió lanzar la segunda etapa de esta ofensiva, una guerra completa contra Ucrania, y no solamente en el Donbass, porque él no dice cuáles son sus límites, bombardea Kiev, ataca Odessa. Nosotros tenemos un objetivo. Rusia no puede y no debe ganar esta guerra. Desde hace 2 años hemos ayudado a Ucrania, y si las cosas llegan a degenerarse, solo sería responsabilidad de Rusia. Y nosotros, esto quiere decir que si hoy decidimos ser débiles, si frente a alguien que no tiene límites, frente a alguien que ha cruzado todos los límites que nos había dado, si le decimos ingenuamente, no iremos más allá de aquí o de allá, en ese momento no estamos decidiendo la paz, sino la derrota. Y usted decidió decirlo. Pero ese es un gesto muy fuerte, decidir decirlo. Claro, y lo asumo porque ese es el papel del presidente de la República en nuestras instituciones. El presidente de la República está a cargo de la defensa nacional, no hace comentarios, sino que decide por la seguridad de los franceses y las francesas. ¿Qué se juega en Ucrania? Es una guerra existencial para Europa y para Francia. Creo que de esto hablaremos más adelante porque es un tema clave. Entonces, yo decido, porque después de 2 años de guerra, incluso después de haber hecho sistemáticamente lo que habíamos dicho que no íbamos a hacer, lo cual relativiza algunas palabras que sostienen algunos en toda Europa. Hace 2 años habíamos dicho que nunca enviaríamos tanques, decíamos que no enviaríamos misiles de medio alcance y lo hicimos. Pero hemos hecho lo que habíamos dicho que no. Hemos puesto demasiados límites en nuestro vocabulario, si puedo decirlo. No estamos en una escalada, no estamos en guerra contra Rusia. Simplemente hay que ser claros. No debemos dejar que Rusia gane. Pero los franceses no han entendido cuáles son las condiciones precisas y concretas en que soldados y militares franceses irían a ir a combatir en Ucrania. Sería en caso de que haya un ataque decisivo de Rusia o que Odessa esté a punto de caer. No, pues tengo razones para no ser preciso, por supuesto. Y estas 2 condiciones que acabo de evocar es ciencia ficción o son escenarios posibles según usted. Desde hace algunos años todos estamos viviendo en un mundo en el que lo que creíamos impensable ha sucedido. Es este fin de las preocupaciones que ya evocaba hace un tiempo, pero la guerra está en el suelo europeo. Entre Estrasburgo y en Lviv hay menos de 1.500 kilómetros. ¿Se imagina usted? La guerra está en este país. No es una ficción y no está lejos de nosotros. Entonces, todas estas opciones son posibles y el único responsable de lo que suceda es el régimen del Kremlin y no nosotros. Nunca vamos a lanzar una ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa. Francia es una fuerza de paz. Simplemente hoy, para que haya paz en Ucrania, no hay que ser débil. Por eso, lúcidamente tenemos
que mirar la situación y con determinación, voluntad y valor tenemos que decir que estamos dispuestos para poner los medios que nos permitan alcanzar nuestro objetivo de no dejar ganar a Rusia. Es decir, que nos estamos preparando, nos estamos entrenando para operaciones aéreas. No, pero Francia no ha esperado a que suceda febrero de 2022 para prepararse. Tenemos un modelo de ejército completo, fuerzas disuasivas y ejércitos operacionales. Y quiero recordarlo aquí para rendir homenaje una vez más a nuestros soldados y sus familias. Somos uno de los pocos países en Europa que durante 10 años ha tenido fuerzas desplegadas en tierra para luchar contra el terrorismo y hemos perdido decenas de hombres, pero no es el mismo tipo de combate. Eso eran fuerzas islamistas. Sí, para evitar que un Estado soberano se hunda y para proteger nuestros puestos de vanguardia. Pero hoy en día esto no se está imponiendo en Ucrania, pero no podemos excluirlo todo. Lo que quiero decir es que estamos listos y que yo decidí desde mi primer mandato y desde el comienzo aumentar el presupuesto de nuestros ejércitos considerable para que las dos leyes de programación militar que he decidido como presidente conducen a duplicar el presupuesto de nuestros ejércitos. No estamos empezando en esto. Lo que quiero decir es que lo que ha pasado los últimos meses es un cambio profundo. Y esta reacción de la que hablo desde el 16 de febrero significa que la contraofensiva ucraniana no sucedió como se esperaba durante sus últimos meses. Y cuando miramos la situación de estas últimas semanas, vemos que la situación en el terreno es difícil para los ucranianos. No somos derrotistas, pero ellos son muy valientes, pero tienen límites. Tienen límites en términos de hombres porque Rusia es un país grande. Y si solamente están los hombres ucranianos, tienen límites y pierden bastantes hombres. También tienen límites en términos de obuses y misiles. Porque en este momento, cuando Rusia lanza 10 obuses, se les responde con 1. Entonces, esto hace que la situación en el frente sea muy frágil. Y al lado de esto, hay en el Kremlin un régimen que se ha endurecido profundamente. Porque ha multiplicado los ataques informacionales y cibernéticos, incluso en nuestras vidas cotidianas, en los hospitales y en toda Europa. Se ha endurecido porque ha decidido matar a opositores políticos. Ay, pero eso no es nuevo. Yo no estoy diciendo que sea nuevo, pero que se está intensificando. Bueno, no me pueden reprochar a hacer las cosas demasiado temprano o demasiado tarde. Creo que estoy mirando la situación con lucidez. Hemos hecho todo para ser exigentes, pero los acuerdos con el presidente Putin y la lucidez de la que hablo la estoy teniendo desde junio de 2017, desde Versalles, diciendo, si usted nos ataque, si usted manipula nuestros datos, yo fui víctima de esto en mi primera campaña. Entonces, es importante que usted deje de ser una fuerza de desestabilización, y lo he reiterado en varias ocasiones. En ese momento queríamos evitar la guerra. Hemos ayudado a Ucrania a resistir, pero en este momento el contexto en el terreno ucraniano ha cambiado. La situación es mucho más difícil para Ucrania. Rusia se está endureciendo y está fortaleciendo los ataques. Y lo digo solemnemente, este comienzo del año 2024 debe ser para nosotros el de una reacción. Entonces, si enviamos militares allá, ¿será artillería o qué será? No. Bueno, yo no quiero que hagamos política. Lo que yo quiero es que Rusia pare esta guerra, se retire de sus posiciones y permita la paz. Pero usted ya no cree en eso. No, lo que importa aquí no es lo que yo quiera, pero no puedo darle visibilidad a alguien que no me la da. Esa pregunta hay que hacérsela al presidente Putin. Su ministro de los ejércitos dio alguna visibilidad. Él dijo, no enviaremos hombres allá.
Es que no sabemos por qué él hizo la diferencia entre lo que estaba decidido y lo que no hay que excluir, porque nos tendremos que adaptar. Lo que hemos decidido el 26 de febrero pasado en París es ir más allá en la ayuda a Ucrania, establecer una coalición para suministrarles misiles o bombas que les permitan tocar su suelo, nunca el de Rusia, pero alcanzar detrás de las posiciones rusas hoy. También decidimos acelerar para buscar municiones donde estén disponibles, y es lo que decidí hacer en Praga unos días más tarde, y llevar a cabo 5 acciones comunes. Estuvimos todos de acuerdo, europeos, canadienses, británicos, para decir, ok, vamos a hacer operaciones de desminado, reparar equipos, desplegar fuerzas civiles en la frontera con Bielorrusia, proteger la frontera con Moldavia también con fuerzas civiles y tener acciones defensivas cibernéticas en suelo ucraniano. No se ha decidido enviar tropas, no. Podemos volver a este tema. Pues el tema es un poco ese, el que les interesa a los franceses. Claro, ellos tienen razón, pero lo que digo es que decidimos esto en París y ahí hubo un cambio. Es el comienzo de esta reacción. Luego haremos lo necesario para alcanzar nuestro objetivo, porque si Rusia llegara a ganar esta guerra, la vida de los franceses cambiaría. ¿De qué manera? Ya no tendríamos seguridad en Europa. ¿Quién puede pensar ni por un segundo que el presidente Putin, que no ha respetado ninguno de sus límites ni ninguno de sus compromisos, va a parar ahí? Pero entonces lo que está pasando hoy es que están en peligro los intereses vitales de Francia. Es la seguridad de Europa y la seguridad de los franceses lo que se está jugando allá. ¿Y son esos nuestros intereses vitales? Usted está empleando un término que tiene connotaciones particulares, pero yo hablo de seguridad. Pero usted mismo dijo que era una amenaza existencial, es decir, que es nuestra existencia la que está en peligro. Lo digo y lo asumo. Ya hemos sufrido las consecuencias de esta guerra en la vida cotidiana. Hemos sufrido ataques, en varios hospitales han sufrido en su funcionamiento por esta agresividad cibernética. Hemos sufrido consecuencias en Europa, el precio del gas, la situación de nuestra economía, el costo de los cereales, los desajustes económicos que han sido consecuencia de esta guerra lanzada por Rusia. Y si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se quedará reducida a cero. La credibilidad de nuestro suelo de una potencia de miembros que hubieran dejado que esto sucediera. ¿Cuál sería la soberanía si eso pasara? ¿Creen ustedes que los poloneses, los letones, los rumanos, los búlgaros podrían permanecer en paz por un segundo? Y no estoy hablando de Moldavia, que no está en la Unión Europea hoy, pero quedaría amenazada en un segundo. Pero Putin va a encontrar presas en otras partes, sí, pero nosotros ya hemos conocido regímenes que matan a sus opositores, que tienen derivas autoritarias, que querían conquistar todo lo que se permitiera conquistar. O sea que Putin no pararía. Lo que yo estoy diciendo es un consenso completo del presidente Biden hasta el canciller alemán. Todos los dirigentes lo piensan. O sea que solo la fuerza, nuestra fuerza francesa, europea, de la OTAN, puede detener a Putin. Y hay que detenerlo en Ucrania. Bueno, pues hoy hay que tener, para citar a Churchill, hay que tener el alcalde de la paz. Querer la paz no es escoger la derrota, no quiere decir dejar que Ucrania caiga. Hay que ser creíble, hay que ser fuertes y estar listos para adaptarnos a las decisiones que tome Rusia. Entonces, si la guerra llegara a extenderse a toda Europa, eso sería una decisión de Rusia únicamente y sería su sola responsabilidad. Pero nosotros hoy decidir ser débiles, decidir hoy nosotros que no vamos a responder, eso ya es una actitud derrotista. Y eso yo no lo quiero. Contrariamente a lo que ustedes quieren creer, muchos de mis homólogos están de acuerdo conmigo. Algunos días después estuve en Praga. Y el presidente de Checoslovaquia, de la República Checa, dijo lo mismo. Y hace algunos días el presidente lituano dijo, sí, todas las opciones están abiertas. Incluso obtuvo un mandato de su parlamento. O sea, usted está
reclutando un poco los demás estados. Bueno, perdón, en marzo de 2022 ya lo habíamos hecho en Versalles. Habíamos decidido sobre una agenda estratégica, agenda para la autonomía estratégica de Europa. Se llama todavía la Agenda de Versalles. Fue una posición de vanguardia. Tuvimos un debate sobre la posibilidad de reconocer la candidatura de Ucrania para entrar a la Unión Europea. No había mucha gente en ese momento, pero 2 meses después fui a Kiev con el presidente Scholz, con el presidente de Rumania, y estuvimos con el presidente Zelensky y les dijimos que estábamos a favor. Pero las cosas van cambiando. Simplemente hay que poner en movimiento las cosas con una posición lúcida. Y porque esa es mi responsabilidad. Lo que yo quiero que ustedes entiendan claramente es que mi responsabilidad es la seguridad de los franceses y la defensa nacional. Y nuestra seguridad también se juega hoy en Ucrania. Sobre esto, marzo 2024, ¿cree usted que el régimen ruso de Putin es enemigo de Francia? Es el adversario. ¿Cuál es el matiz semántico? Que nosotros no le estamos declarando la guerra a Rusia, pero él nos está atacando cibernéticamente. Esa es una forma de guerra, ¿no? Los agentes rusos señalados por Rusia. Bueno, sí, todo eso son formas híbridas, pero hay que tener cuidado, no calificar de inmediato todos estos gestos. Entonces, para que usted pronuncie la palabra enemigo, ¿qué sería necesario que pasara? Que Rusia escalara. Yo espero que no sea realmente, pero con toda seguridad hoy Rusia es un adversario. El régimen del Kremlin es un adversario. Pero siempre he dicho que nosotros no le estamos declarando la guerra a Rusia ni al pueblo ruso. Estamos apoyando a Ucrania para que Rusia fracase. Simplemente lo que quiero decir es que no hay una paz duradera si no hay soberanía y regreso a las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Incluso la Crimea, eso lo tendrán que negociar los ucranianos. Sí, tiene razón en decir esto. Son fronteras reconocidas. Pero lo que quiero decir es que no habrá seguridad duradera ni paz duradera, sino es el fruto de una negociación llevada adelante por los ucranianos. Pero no habrá paz para los franceses si no hay paz allá. La paz no es capitulación de Ucrania, ni tampoco la amputación de Ucrania. Claro, porque todo eso sería elegir la debilidad. Entonces, sí hay una gran coherencia en la posición de Francia desde el comienzo. Simplemente ha habido una escalada por parte de Rusia, y esa escalada tenemos que decir que tenemos que responder a ella. ¿Usted cree que Rusia sería capaz de tomar a Francia como blanco? ¿Usted anuló una visita a Ucrania hace poco por razones de seguridad? No. Pero eso fue lo que dijo Rusia, pero no hay que creerle. Usted sabe, el debate público está impregnado de las informaciones falsas. Ellos hicieron creer eso, mucha gente está persuadida de eso. Pero el tema de las tropas en tierra llega al debate colectivo, porque el ministro eslovaco, que es muy cercano a Rusia, dice que el proyecto secreto que tenemos es enviar tropas en tierra, pero nosotros hemos reaccionado. Lo que yo hice cuando aplacé el viaje es porque el presidente Zelensky venía a Europa para la conferencia de seguridad de Múnich. Entonces le propuse que viniera aquí a firmar el acuerdo bilateral. Y consciente de todo lo que les acabo de decir, le dije, bueno, mi utilidad, más que estar a su lado en Kiev, es aquí poner en marcha esta reacción, convencer a los europeos y a nuestros aliados de ir más allá con todas estas iniciativas de los 26 y justamente hacer que todo el mundo se dé cuenta de que las cosas han cambiado, que cambian rápida y que no están cambiando a nuestro favor. Y esto es lo que iré a decir desde mañana en Alemania, donde me entrevistaré con Scholz y el primer ministro de Polonia. Pero todo el mundo habla de la amenaza nuclear. Francia es el único país miembro de la Unión Europea que tiene el arma nuclear. ¿Usted cree que nos debemos sentir particularmente señalados? En primer lugar, tenemos que sentirnos particularmente protegidos, porque justamente somos esa potencia que tiene el arma nuclear. Y ese es el sentido mismo de la decisión que tomó el general de Gaulle desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos
estamos listos y tenemos una doctrina establecida. En materia nuclear se requieren pocas palabras. Lo nuclear no es un instrumento de desestabilización ni de amenaza, sino de seguridad. Pero nos instala esto en una cara a cara particular con Rusia, o sea, es un empleo superior de parte de Francia. Nuestra capacidad nuclear le da seguridad a los franceses y a las francesas, como a pocos países en el mundo. Y también nos da una responsabilidad, la de ser una potencia que tiene esa arma. Por lo tanto, no entrar nunca en la escalada, ni verbal ni de hecho. Sin embargo, hay una amenaza. ¿Y sus términos sobre las líneas rojas? No, pero eso no es apropiado justamente cuando se tiene el arma nuclear. ¿Hace cuánto que usted no habla con Putin? Hace ya varios meses. ¿Es malo? ¿Es desfavorable hablarlo? Bueno, pues yo le he hablado de las centenas de horas antes de febrero de 2022, todas las horas dedicadas a tratar de parar estas guerras. Pero una vez que él empezó a no respetar nada, nosotros condenábamos esa operación especial. No tenía ningún marco jurídico, pero él siguió cometiendo crímenes de guerra en el norte del país. La discusión dejó de tener sentido. Después tuve discusiones puntuales sobre el tema nuclear, porque tomamos la iniciativa debido a la central de Zaporizhia, que estaba cerca de la línea de frente, y junto con la Agencia Internacional de la Energía Atómica hicimos todo para proteger esa central. En ese momento tuve intercambios con él. Pero las discusiones, claro, yo estoy dispuesto a tenerlas, estos intercambios, pero hay que tener frente a nosotros a alguien que diga la verdad y que quiera negociar. Y ese no es el caso ahora. Pero usted diría que Putin es un patriota ruso, un autócrata, un dictador. Todo lo que usted dice desde hace 10 minutos, todos los crímenes que él está cometiendo, solo un autócrata puede cometer eso. No, pero yo no soy un comentador. Es el presidente de la Federación Rusa, que hoy está dedicado a una deriva represiva y autoritaria en su país, y quien decidió durante estos últimos años y más fuertemente en estos últimos meses decidió ser una potencia de desestabilización en Europa. Lanzó una guerra de la cual es el único responsable. Está amenazando la seguridad de todos. Pero en otros teatros de operación también, Medio Oriente, el Cáucaso, África, Asia, Rusia es una potencia desestabilizadora. O sea, usted no será quien negocie la paz. ¿Quién podría hacerlo entonces? Bueno, hay un orden en los tiempos. Yo soy el dirigente en orden de responsabilidad, soy el dirigente que más ha hablado con él. Pero hay como una frialdad ahora entre ustedes. Sí, pero esto no es personal y no quiero personalizar esto. No tiene ningún sentido. Esto no es una ficción, no es una novela, ni es una serie. Podemos hablar de la vida y de la muerte, pues hasta donde yo tengo información. O sea, en este momento no hay un riesgo. Lo que hay es una guerra. En este momento hay hombres y mujeres que mueren en Ucrania por responsabilidad del presidente de Rusia. Si Ucrania cae, la que está amenazada es nuestra seguridad. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Hoy tenemos el momento de resistir. El momento de hoy consiste en decir que si Rusia llega a continuar su escalada y si la situación llega a degradarse, tenemos que estar listos y estaremos dispuestos a tomar las decisiones que se imponen para que Rusia no gane nunca. Por eso dice usted que Francia está en economía de guerra. Bueno, pues yo espero que muy pronto llegue un momento en que podamos volver a hablar con el presidente de la Federación de Rusia, cualquiera que sea. Y Francia está en economía de guerra desde el comienzo de este año. Habló usted de los obuses. Hablaba de las cifras. Francia produce menos de 100 obuses por mes. Pero eso es lo que los ucranianos utilizan en algunos minutos. Sí, es modesto y es normal para estas categorías, porque no tenemos una industria de la defensa que se adapte a una guerra de alta intensidad territorial y que no corresponde a ninguno de nuestros pronósticos. Y será algún día. Bueno, primero hay que
En febrero de 2022 les dije a todos los industriales que produjéramos más y más rápido para poder entrar en una economía de guerra. Desde entonces, el ministro de los Ejércitos ha trabajado en eso. El trabajo se ha hecho con los campos necesarios para los ucranianos. Los cañones César, hemos multiplicado su producción. Hemos despachado este año algunas decenas. Hemos multiplicado las líneas, los ritmos. Vamos a producir 75 cañones César y los vamos a enviar al frente ucraniano, mucho más de lo que suministramos desde el principio. También vamos a producir categorías de misiles pertinentes para los ucranianos. Pero sí, en efecto, tenemos límites. Y esto es cierto en todos los países europeos. Entonces, frente a esto, estamos aumentando nuestras capacidades y nuestros ritmos. Pero esto se toma tiempo. Por eso hemos resuelto crear estas industrias, estas fábricas en Ucrania, porque allá es más, porque todo se hará más rápido si se hace allá. Y esto es lo que vamos a hacer a la par con Alemania. Pero esto quedarían expuestos a los bombardeos. Sí, aquí hay algo de contradicción aparentemente. Pero lo que estamos mirando en el marco de estas coaliciones, los despliegues que se harán en Ucrania para producir con ellos. Y también estamos haciendo otras dos cosas, a mediano y largo plazo. A corto plazo vamos a buscar municiones en donde haya disponibilidad en el mundo. Me refiero a todos los países del mundo. No voy a decir cuáles porque hay confidencialidades que respetar. Y vamos a comprarlos porque se trata de actuar rápido, pero al mismo tiempo ponemos la industria europea de la defensa en capacidad de producir mucho más en el tiempo. Pero ¿cómo financiar todo esto? Porque hay algunos problemas de presupuesto. ¿Cómo se financia todo este esfuerzo de guerra? Bueno, seré franco con nuestros compatriotas y con ustedes. No podemos decirlo. Desde los 2 últimos años todos estamos diciendo que en esta guerra estamos jugando nuestro futuro. Es una guerra existencial, pero no podemos decir que vamos a seguir viviendo como si no pasara nada. Entonces nosotros, como ya lo dije, ya hemos anticipado, ya tenemos una ley de programación militar, hemos duplicado nuestro presupuesto de los ejércitos. A esto se agregan las decisiones presupuestales hechas desde el 2022 y estamos financiando la ayuda a Ucrania además. Ya hemos financiado 4.800 millones de euros y este año iremos hasta 3.000 millones de euros. Luego es nuestro compromiso europeo. Por eso hemos lanzado un mecanismo europeo de la paz. Se decretará la semana entrante en el Consejo Europeo y dentro de este marco se le darán contratos a nuestros industriales de la defensa para producir en nuestro suelo, para producir entre europeos más armamentos para nosotros, para nuestro flanco oriental y para Ucrania. Y este dinero lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar también el dinero que estaba en el programa de inversiones para ir a Ucrania a producir con los ucranianos. Entonces, Europa se moviliza toda al lado de nuestros esfuerzos nacionales. Y tampoco hay que excluir aquí, lo mismo que en el plano operacional, no hay que excluir que tengamos que tomar decisiones adicionales como europeos, es decir, decidir financiar nuevas iniciativas. ¿Con préstamo? Sí, eso no hay que excluirlo. Como hicimos durante el periodo del COVID-19, se trata de decir, estamos todos afectados por esta pandemia. Nos toca buscar dinero en común poniendo todos nuestra firma. Y eso fue lo que nos permitió resistir y recuperarnos. Pienso que si las necesidades aumentan, esta fue una propuesta hecha por la primera ministra de Estonia, no es Francia, pero yo la apoyé. Lo que quiero que ustedes entiendan, desde el comienzo de esta conversación y en el fondo desde hace unos 10 días, lo que quiero que nuestros compatriotas comprendan es que solo hay un responsable de la situación en la que nos encontramos, y es el régimen del Kremlin. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, y lo digo de manera consciente como presidente de la República.
Usted sabe, hemos conocido esto ya en nuestra historia. Siempre es más fácil. Yo podría decirles hoy porque algo que no es popular, o sea, es lejos, nosotros estamos por la paz. Es más fácil decirlo. Quienes dicen eso hoy, los mismos que de hecho no quieren apoyar a Ucrania, ellos no están realmente decidiendo por la paz, sino la derrota. Están eligiendo abandonar la soberanía porque desde ahora están diciendo nosotros tenemos límites. Entonces, a quien hasta ahora no ha tenido límites y ha agredido, a él lo dejamos progresar. ¿De quién está hablando? Pues hay algunas fuerzas en Europa que piensan eso y en Francia muy claramente. Hay quienes deciden claramente no apoyar a Ucrania. Bueno, el Senado y la Asamblea Nacional fueron llamados a pronunciarse sobre un acuerdo de cooperación que usted firmó con el gobierno de Ucrania. Algunos partidos se abstuvieron, otros votaron en contra. ¿Qué piensa usted de estas posiciones? ¿Son pacifistas o son instrumentos del Kremlin? ¿Son idiotas útiles, como se hubiera podido decir hace unas décadas? No, no, no. Constantemente he querido defender la unidad del país. En Saint-Denis, también contactando a todos los jefes de partido y las asambleas institucionales hace unos días. Aquí hay un pluralismo político, hay que respetar esas diferencias de opinión. Pero pues sí, estoy en desacuerdo profundo. Pienso que hoy, en conciencia, abstenerse o votar en contra de un apoyo a Ucrania no es una decisión en favor de la paz, sino de la derrota. Y es algo muy diferente. Y cuando le dicen que usted está instrumentalizando el conflicto en Ucrania, ¿usted qué dice? Bueno, ya sí, ese debate lo he tenido, porque la última elección presidencial tuvo lugar pocos meses después del conflicto en 2020, del comienzo del conflicto en 2022. Pero lo que puedo decirles es que eso no es algo serio, porque la responsabilidad de esta guerra, la responsabilidad de los golpes que sufre el frente ucraniano es de Rusia únicamente. La nuestra es otra. La nuestra es nuestro esfuerzo por la paz. Nuestra responsabilidad es mantener esta unidad europea. Y sí hemos logrado cada vez obtener la unidad europea. Al comienzo era la presidencia francesa. Entonces, ser fuertes, unidos, fuertes para disuadir, fuertes para resistir, fuertes por nuestra seguridad. Señor presidente, esta entrevista está dedicada a la guerra en Ucrania. Pero no podemos dejar de mencionar otra guerra, la de Gaza, donde hay 3.000 muertos en circunstancias atroces. Usted siempre dijo desde los atentados terroristas del 7 de octubre en Israel que usted estaba detrás de Israel y que Israel tenía el derecho absoluto a defenderse. ¿Cree usted que Israel tiene el derecho a defenderse hasta la venganza? ¿Qué piensa usted hoy de la actitud del ejército israelí en la banda de Gaza, en la franja de Gaza? Yo nunca, las palabras son importantes. Yo dije derecho a defenderse, pero no hablé de un derecho absoluto. Yo nunca pronuncié la palabra absoluto y eso tiene un significado. Francia tiene una posición constante desde el comienzo. De hecho, allí también en un momento dado fuimos los únicos. Al comienzo, en octubre pasado, y después otros se unieron a nosotros. Primero condenamos implacablemente el atentado terrorista masivo lanzado por el Hamas contra Israel y su población. También usted propuso una coalición contra el Hamas. Todos estamos tratando de disolver coaliciones que financian. Pero claro, se trata de decir que luchar contra el Hamas no es solamente la historia de los israelíes, también es nuestra historia, también tenemos que actuar. ¿Qué estamos haciendo hoy con varios socios? Estamos cortando las financiaciones por todas partes. Lo estamos haciendo, le puedo asegurar eso. ¿Qué voluntad hubo? Pues la mejor manera de que no se molesten los otros es no decir nada o decir solamente lo que la masa quiere oír. Pero esa no es la posición de Francia nunca en su historia. Nosotros tenemos una posición, si me permiten decirlo, simple. Primero, condenar implacablemente el atentado. Luego dijimos, la seguridad de Israel no es solamente asunto de ustedes, lo que quiere decir que ustedes no pueden defenderse en todas las condiciones. Estamos dispuestos a cooperar, por ejemplo, en financiaciones, como lo dije
después para luchar contra el Hamas. Luego, ustedes son una democracia, por lo tanto, tienen una responsabilidad. Tienen que respetar el derecho humanitario, el derecho a la guerra, el derecho internacional. Por eso, desde el mes de octubre, Francia pidió una tregua. Por eso somos el primer país europeo que presentó una resolución ante el Consejo de Seguridad con varios países de la región, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, para llamar a un cese al fuego. Por eso, en octubre, organizamos aquí la única conferencia humanitaria de apoyo para el pueblo palestino aquí en París. Y también llamamos haciendo un llamado oficial a un cese al fuego. Y la tercera parte es una respuesta política, porque la seguridad de toda la región de Israel, del pueblo palestino y de todos los estados de la región es que haya una respuesta política al derecho legítimo de los palestinos a tener un Estado. Hay 3 rehenes franceses entre los hace ya varios meses. ¿Son vivos? ¿Hay alguna negociación para su liberación? Bueno, gracias por evocar este tema que para nosotros es esencial. Sí, hemos luchado bastante con Qatar y con Egipto en particular para obtener la liberación de nuestros rehenes en manos del Hamas. Algunos han sido liberados en estos meses, hay 3 todavía. No puedo decir nada hoy, ustedes comprenderán. Las discusiones están en curso, las familias lo saben. Agradezco a todos los socios que he citado por su apoyo. Y espero verdaderamente que vamos a lograr liberar a estos rehenes. Es esencial y espero que además de los rehenes franceses, todos los rehenes del mundo entero sean liberados, porque esa es una práctica inadmisible. Rompe vidas. Gracias. Allá también estamos haciendo todo por la paz y es el sentido de la iniciativa que propusimos. Y hacemos todo para seguir llegando el cese al fuego. Muchas gracias, señor presidente, por sus respuestas a nuestra pregunta. Una feliz noche para todos.